Viernes, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias, cerrando la semana, que es la semana previa al comienzo de Semana de Turismo. Especial momento del año. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Para algunos, el último día de trabajo del mes de marzo. Por ejemplo, se dan muchos casos. Se dan muchos casos y bueno, y tendremos mucha información vinculada a Semana de Turismo, por ejemplo, el estado del tiempo y cómo va a estar. Pero empezamos por otra que surgió en esta jornada. Claro, antes de que llegue turismo, la URSEC habilitó a la transnacional Starlink del multimillonario Elon Musk a prestar servicios de internet satelital en Uruguay. Tras la decisión, que no tiene precedentes en nuestro país, la empresa deberá pagar unos $15.000 como parte del proceso previo a empezar a operar. El director frente amplista de la URSEC, Pablo Siris, votó en contra por considerar, entre otras cosas, que se violó el monopolio de Antel. Los servicios de internet satelitales son útiles en zonas de poca conectividad como las áreas rurales, pero suelen ser de menor calidad que las conexiones de fibra óptica y 4G. Esto lo aprendimos hace un tiempito cuando Julieta Núñez Tomás hizo un informe al respecto. Ahora llegó la decisión, en un rato ampliaremos. Y repasamos otras noticias en los titulares. El Ministerio de Salud Pública confirmó 20 nuevos casos de dengue autóctono y 4 importados, lo que totaliza 148 en todo el país. Actualmente hay 16 pacientes bajo internación, 2 en CTI. Una mujer denunció que un hombre se acercó a su casa diciendo ser Pablo Goncalves, asesino serial que causó alarma social en nuestro país en la década del 90. El diputado Frente Amplista Gustavo Olmos volverá a su banca en el Parlamento luego de que los sectores Marea Frente Amplista y Fuerza Renovadora lo respaldaran. El precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi dijo en un acto en Artigas que no ve crecer el país, que es más desigual y más inseguro, con un crecimiento de la marginalidad y más de 3.000 personas viviendo en la calle. El precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda aseguró que la gestión de la seguridad es uno de los principales debes del gobierno y uno de los ejes de su campaña. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca extendió la emergencia agropecuaria para el sector hortifrutícola en todo el país hasta el 30 de abril, tras las intensas lluvias de los últimos días. El Comité de Investigaciones de Rusia abrió una causa penal sobre el ataque terrorista de este viernes en una sala de conciertos y un shopping de Moscú, que dejó a decenas de personas muertas y centenares de personas heridas. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó con el veto de Rusia y China la propuesta de alto al fuego entre Israel y Hamás presentada por Estados Unidos. Bueno, saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube. También pueden escucharnos a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Y salimos porque hay mucho móvil de arranque. Saludo en primer término a Martín Duarte, que va a dar su adelanto justamente desde uno de los 3 lugares de la ciudad en los que tiene presencia MBD Noticias Central hoy. ¿Cómo te va, Diego? Perdón, Martín. Buenas tardes, Martín, Natalia, para todos y todas. Estamos aquí en la sede de AEBU, que lanzó, a raíz de las importantes lluvias de las últimas horas, una campaña para los damnificados en San José, Santa Lucía y Florida, recolectando artículos de limpieza y alimentos. En algunos minutos le vamos a estar brindando todos los detalles también para que los televidentes se puedan sumar a esta campaña solidaria. Y de Ciudad Vieja nos vamos al centro. Julieta Núñez Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes para ti, para Natalia y para todos allí en el estudio. Les comento que me encuentro en la Plaza Cagancha. Aquí la Coordinadora Nacional por el Agua celebra o conmemora el Día Mundial del Agua, justamente, con una consigna que es: no es sequía ni inundaciones, es saqueo. Se va a conmemorar este año los 20 años de la reforma constitucional que planteó el derecho al agua, el derecho a los recursos naturales y también a la participación de la población en las decisiones que se tomen sobre estos recursos, y es uno de los puntos centrales de esta convocatoria del día de hoy, vinculado principalmente al proyecto Neptuno y el rechazo generalizado de esta coordinadora. Vamos a volver en minutos con una nota ampliando esta información. Una denuncia presentada en Carrasco, Montevideo, motiva el móvil de Diego Martini. Adelante, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Así es, hubo una denuncia en la seccional 14 de Carrasco de una mujer que denunció
que un señor que le dijo que era Pablo Goncalves, el triple homicida de Carrasco, el psicópata de Carrasco como se lo conocía, le tocó timbre y le dijo que él era Pablo Goncalves y que no había participado solo en los asesinatos que ocurrieron en la década del 90 en nuestro país. Eso motivó que la mujer realizara una denuncia que se radicó en esta comisaría y que alertó, digamos, a vecinas y vecinos de la zona como también a autoridades. La información que manejamos es que desde Fiscalía, al fiscal que le corresponde, y ahora estaremos ampliando, no hay ninguna información, digamos, todavía, porque no hay un hecho que se considere de apariencia delictiva, salvo lo que dijo Goncalves de que tendría cómplices por los asesinatos por los que fue condenado a 30 años de prisión. Bueno, y otro adelanto, el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos, denunciado por su suplente Martina Casás, volverá a su banca en el Parlamento. En este marzo, mujeres Frente Amplistas de distintos sectores pidieron respaldo de la Comisión de Género y Feminismo de esa fuerza política. Tanto Marea Frente Amplista como Fuerza Renovadora entendieron que estaban dadas las condiciones para que Olmos vuelva a la actividad política. Se escuchaba al Tribunal de Conducta Política y lo que él determinara iba a ser una especie de ley para Marea Frente Amplista. Lo que tiene que existir es un protocolo de violencia política hacia las mujeres, de violencia de género. La Comisión de Género y Feminismos del FA debe ser respaldada en este momento. Empezamos con el desarrollo informativo, por supuesto que actualizando las cifras de personas desplazadas que hay a nivel nacional producto de las lluvias de los últimos días. Sí. En ese sentido, vale decir que el número o la cifra de personas desplazadas disminuyó, pasó a ser 4.112 y el desglose dice 803 personas están evacuadas y las restantes 3.309 autoevacuadas, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias. Aquí estamos viendo imágenes de algunas zonas muy afectadas en el país. Ya regresaron a sus viviendas las personas que se encontraban desplazadas en Paysandú y Rocha. La mayoría de las personas que encuentran o que se encuentran todavía desplazadas están en Florida. Allí hay 1.415 en esa categoría. Luego viene San José con 1.322, un número muy similar. Más abajo Canelones con 699 y Colonia en cuarto lugar con 450 personas desplazadas. Según lo informado por UTE, se restableció el 87% de los servicios interrumpidos y resta reponer el servicio a 15.000 clientes. Por otra parte, según la Policía Caminera, hay 30 cortes de ruta en todo el territorio nacional. Seguimos en tema. El Banco República habilitó una línea de crédito especial para las personas que hayan resultado damnificadas justamente por las inundaciones en cualquier parte del país. La gerenta general del Banco República definió al préstamo como un préstamo blando. Esto se puede hacer en las sucursales del banco. Lo que hay que llevar es la documentación de práctica para un crédito, que es la cédula y recibo de sueldo o alguna certificación de ingresos. Y además les pedimos una certificación del comité de emergencia o de cualquier otro organismo de la localidad que pueda certificar que fueron efectivamente damnificados por las inundaciones. Esto es porque, bueno, tiene características especiales esta operativa y nos queremos asegurar de que llegue a quienes efectivamente han sufrido las consecuencias de estas inundaciones, ¿verdad? Resulta de mucha utilidad a las personas una vez que baja el agua y que tienen que volver a sus hogares y bueno, que tienen que reponer muebles, electrodomésticos, pintar. Bueno, esto es una ayuda importante para las familias y que les permite, bueno, posicionarse en una forma de resolver esos problemas inmediatos y poderlos pagar en un plazo bastante extenso y con una tasa muy beneficiosa. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Hablamos de damnificados por estas inundaciones, por las tormentas y fuertes vientos, y hay distintas campañas solidarias para recolectar, sobre todo alimentos, pero también productos de limpieza. Nos amplía Martín Duarte.
Así es, Natalia, para eso vinimos aquí a EBU, que está generando justamente esta campaña solidaria, luego de describir y de visitar algunas zonas también de las más damnificadas del país a propósito de las precipitaciones de las últimas horas. Es el caso de Fernando Ford, que es integrante, en este caso, de secretario de AEBU Interior, que en la jornada de hoy incluso estuvo recorriendo algunas zonas del departamento de Florida, tomando contacto con la realidad, y ya nos va a explayar un poco de esta campaña. Pero en primer lugar, ¿cuál ha sido el diagnóstico de esta recorrida que hizo AEBU, justamente tratando de tomar contacto con el impacto de las últimas lluvias, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, buenas tardes primero, gracias por el espacio y por cubrir estas cuestiones que tanto nos preocupan como trabajadores. Nosotros estuvimos en el día de hoy, toda la jornada en la ciudad de Florida, con nuestros compañeros dirigentes de aquella localidad que están trabajando en conjunto con el plenario departamental del PCNT, con otras organizaciones sociales, en contacto con el SECODEL local, recaudando lo que son donaciones para las miles de personas que lamentablemente están desplazadas por producto de estas inundaciones que realmente vienen afectando especialmente al sur del país, ¿verdad? En este caso, bien específico en los departamentos de Colonia, Florida y Canelones, parte de Canelones. Y bueno, hay por suerte un movimiento fuerte de las organizaciones para lograr salir de este primer momento que es muy crítico, y vimos que realmente la creciente llegó donde nunca había llegado en la ciudad de Florida, unas 6 cuadras del río. Realmente impacta porque personas, ciudadanos, trabajadores que nunca habían tenido esta situación y que pensaron que nunca iba a suceder, si bien los ríos siempre desbordan y siempre hay crecientes y siempre hay desplazados, hay cierta parte de la población como que está acostumbrada, lamentablemente, ¿no? Pero que está acostumbrada, pero ahora realmente llegó a lugares que no había llegado nunca, y hay una cantidad de familias con niños, con ancianos, que realmente han perdido todo. Hoy estuvimos en contacto hablando, es realmente impactante, y bueno, y las organizaciones sociales nos toca estar del lado de la gente, porque en general son familias trabajadoras que realmente no tienen recursos para reponer todo, y tienen que pasar por estas circunstancias. Por un lado, aún no hace tanto frío, pero imagínense lo que es no tener su cama, no tener colchones, muy, muy dramático. Hay un énfasis en la alimentación, pero también en la limpieza, porque de hecho, en la medida que empiece a bajar también el nivel de las aguas, hay que higienizar justamente las viviendas. Y por otro lado, también unas cuentas donde los televidentes pueden colaborar. Contanos un poquito cuáles son ese plan de acciones a nivel de esta campaña solidaria. Sí, bueno, nosotros estamos en nuestro local de Florida, en la calle Rivera 414 en la ciudad de Florida, también en nuestro local de San José, en nuestro local de Las Piedras, estamos recaudando sea alimentos, calzado para niños, pañales, útiles de escuela, porque también barrió hasta con los útiles de escuela de los niños, frazada, colchones. De hecho, AEBU ha hecho una donación de colchones en Florida, porque realmente es de las cosas que más faltan, pero pedimos a la población en general que se acerque, tanto a AEBU como a las demás organizaciones que están trabajando en esto, que no es solo AEBU, hay otras organizaciones por suerte que están ocupadas, y nosotros hemos puesto en una campaña nacional a disposición de la población, de nuestros trabajadores, nuestros compañeros, pero de toda la población, una cuenta en el Banco Bandes de solidaridad para poder aportar dinero y de esa forma poder llegar, porque la logística no es sencilla. Si nosotros recaudamos alimentos y demás, por ejemplo en Artigas, en Rivera, que también tenemos, luego traerla a los lugares donde tenemos, es bastante engorroso. Además tenemos esta semana de turismo que también un poco entorpece. Así que bueno, solicitamos a la gente local de estas localidades que se arrime, que aporte, que todo sirve porque la gente realmente necesita, y que al resto de la población, al resto de los trabajadores, que aporte a la cuenta solidaria, o también a otras cuentas que tienen otros sindicatos, pero que de alguna manera se aporte. Lo poco aportamos cada uno es mucho para la gente que está desplazada, y que evidentemente el Estado no cubre todas las necesidades, los SECODEL hacen, todos tienen movidas, pero evidentemente no está ni cerca cubierta toda la población. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad colectiva de todos.
Fernando, te agradecemos mucho estos minutos. Quedan también, obviamente, en el canal las vías para comunicarse, también en nuestras redes sociales para sumarse también a esta campaña. Sigan ustedes, compañeros, desde allí. Presentó Antel, socio de tu negocio. Y ahora cambiamos de tema y pasamos al que fue tema de portada, porque la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, autorizó a la multinacional Starlink a prestar servicios de Internet satelital en Uruguay, luego de una votación en la que el oficialismo, que tiene 2 integrantes, votó a favor y el Frente Amplio, con su único integrante, se pronunció en contra. La empresa es propiedad del empresario Elon Musk y en un plazo de un mes deberá abonar una cifra de $15.000 o cercana a los $15.000 como parte del proceso previo para comenzar a operar. Formalmente, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones le otorgó a Starlink la licencia de telecomunicaciones clase B y la autorizó a prestar el servicio de transmisión de datos por medio de su red de satélites. Es una decisión sin precedentes, ya que nunca se había autorizado a una empresa a brindar ese servicio, que tiene la ventaja de que mejora la conexión en áreas de mala conectividad, como pueden ser zonas rurales. Sin embargo, tiende a ser de menor calidad que los servicios de transmisión de datos a través de fibra óptica y tecnología 4G, por lo que algunas personas expertas suponen que en un primer momento no generará un gran impacto en el mercado uruguayo. Tras el pronunciamiento de la URSEC, Starlink podrá instalar terminales satelitales en tierra y mar. Deberá pagar por un lado cerca de 300.000 pesos, algo menos de $8.000 por la obtención de la licencia clase B y además deberá abonar un monto similar por la autorización para que sus satélites operen en Uruguay. Votaron a favor de la autorización la presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, y el vicepresidente, Gustavo Delgado, y se opuso el director en representación del Frente Amplio, Pablo Siris. Siris entiende que la aprobación es violatoria del monopolio de Antel. Según le dijo a MBD Noticias, también entiende que no se hicieron los controles debidos porque la decisión se basó en una resolución del año 2003 que a su juicio no contempla los avances tecnológicos. Además, considera que no deben descartarse interferencias con otros servicios debido a que no hay dispositivos de Internet satelital en nuestro país y por ende no se hicieron pruebas técnicas. Cambiamos de tema y les contamos que el diputado frente amplista Gustavo Olmos confirmó a MBD Noticias que volverá a ocupar su banca en el Parlamento. Los sectores Marea Frente Amplista y Fuerza Renovadora entendieron que está habilitado a reintegrarse luego de analizar o basándose en el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que aprobó con algunas aclaraciones el fin de semana pasado el plenario nacional de esta fuerza política y que establece que no se puede concluir que Olmos haya acosado a la diputada suplente Martina Casas. Resolvimos considerar la posibilidad de trabajar con Fuerza Renovadora, porque nosotros, Marea Frente Amplista, es un grupo que integra Fuerza Renovadora, trasladar, primero que nada, nuestra aspiración como agrupamiento de que el diputado Olmos retome su tarea parlamentaria como le fue encomendada y por responsabilidad de los votos que ha recibido para eso, retome su tarea y cumpla con su tarea hasta el final del periodo. Es una posición unánime, porque si bien hubo 2 o 3 miradas divergentes, no iban en el sentido de retorno o no del parlamentario, un voto específicamente en contra. Consultada sobre la desvinculación de Martina Casas de Marea Frente Amplista y el juicio laboral de la diputada suplente que afronta el sector, señaló: Martina Casas se sentiría desvinculada de este sector. Es toda la información que tenemos. No ha habido de parte de Marea Frente Amplista ningún procedimiento ni de nada respecto a ella. Era también palabra de Marea Frente Amplista que, primero que nada, se escuchaba al Tribunal de Conducta Política y lo que él determinara iba a ser una especie de ley para Marea Frente Amplista. En tanto la justicia siga sus actuaciones, nuevamente, como siempre, acataremos lo que la justicia determine. Seguimos en tema. La líder del sector Frente Amplista Casa Grande y ex senadora Constanza Moreira respaldó lo actuado por la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio y también a su presidenta, que es Patricia González Viñoli. González recibió algunos cuestionamientos internos por su postura durante el procesamiento de denuncias como la de Casas contra Olmos. En algunos países la propia justicia electoral se encarga de recibir estas denuncias, como en el caso de Bolivia. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio juzga la ética y la conducta política y nosotros acá tenemos configurada una causa mucho más específica. Lo que tiene que existir es un protocolo
de violencia política hacia las mujeres, de violencia de género. La Comisión de Género y Feminismos del FAD debe ser respaldada en este momento, porque es la única comisión que tenemos que trata de acompañar las denuncias de las mujeres sobre casos de violencia política a lo largo y a lo ancho del país. Lo que hay que dotar a estos organismos es de mejor normativa, de más instrumentos y de más apoyo. Si bien Casagrande respaldó el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre el caso Olmos Casás, entiende que seguirá abierto hasta que haya un dictamen en la justicia. En el plenario se votó por 4/5, que eso implica la casi unanimidad, el fallo del Tribunal de Conducta Política. Lo que ha hecho Casagrande, junto con otros grupos políticos, es hacer hincapié en el dictamen sobre la incapacidad del tribunal de hacer una comprobación fehaciente de los hechos consignados en ese expediente, en esa documentación. Entonces eso deja obviamente el caso en abierto porque el caso sigue su trámite en la justicia. Hoy es el Día Mundial del Agua. Hay una movilización de la Federación de Funcionarios de OCE en la Plaza Cagancha y allí está Julieta Núñez Tomás. Julieta, contanos. ¿Cómo estás, Natalia? No solamente de la Federación de Funcionarios de OCE, hay muchas organizaciones aquí reunidas, también la Coordinadora Nacional por el Agua, están ámbitos académicos, sociales y culturales también de alguna manera. Les comento que me encuentro con Marcelo Achcar de la Facultad de Ciencias justamente. Vamos a tomar unos minutos para conversar sobre este día, sobre esta concentración. Hoy están convocados bajo la consigna "No es sequía ni inundaciones, sino saqueo". ¿Qué es lo que los convoca aquí hoy y cuáles son las luchas puntuales que tiene la gente que está bajo la Coordinación por el Agua? Bueno, hoy es un día muy especial porque en primer lugar es el 22 de marzo, pero un 22 de marzo muy especial para nosotros porque hace 20 años de la reforma constitucional del 2004. Y en ese sentido también tenemos una serie de temas puntuales que nos preocupan y nos ocupan. El tema del funcionamiento de las comisiones de Cuenca, que en estos últimos años ha tenido una serie de problemas. El proyecto Neptuno Arasatí, que tiene una serie de limitaciones y cuestionamientos que realizamos desde la academia y que incluso Redes Amigos de la Tierra planteó un recurso a esa licitación presentada por empresas privadas que implica la privatización del recurso. En ese sentido, tanto el Ministerio de Ambiente como OCE se niegan a que algunos académicos podamos prestar testimonio como testigos de los problemas que va a traer para el país que se implemente el proyecto Neptuno, incluso llegando al absurdo de negar que se presente como prueba un artículo científico que demuestra las floraciones de cianobacterias en donde se pretende colocar la toma de agua para el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno va a endeudar a la OCE y no va a generar una solución por los problemas de salinidad, los problemas de las cianobacterias y los problemas de los bromuros que tiene el agua del Río de la Plata, que al potabilizarlo genera trialometanos, que son sustancias potencialmente cancerígenas. O sea, se va a intentar implementar una solución que va a salir muy cara, construir una planta que luego no va a funcionar. Además de todos los impactos ambientales que tiene la propia construcción de la planta y el caño aductor hasta Montevideo, pasando por un área protegida. Y bueno, sin dar una discusión de fondo sobre la pertinencia de esa propuesta. Desde el primer momento, desde el Ministerio de Ambiente, se nos comunicó que la decisión estaba tomada y solamente se nos aportaba información, pero en ningún momento discutir la pertinencia de ese proyecto. Un proyecto que no es nuevo, que ya estaba presente en la década del 70 en un informe de la FAO con técnicos nacionales, que descartaron
justamente en el Río de la Plata por estas características. Luego se analizó varias veces más y siempre se descartó, porque se consideró, como es correcto, que el agua del Río de la Plata tiene una serie de problemas como para potabilizarla. Estamos en año electoral, hay muchas cuestiones que se están manejando en términos de política pública y política a largo alcance. Uno de los puntos fundamentales, y sobre eso hablabas, tiene que ver con la participación de la sociedad en las decisiones que se toman. Este es un claro ejemplo de violación, digamos, de este artículo, esto que ha venido pasando. Te consulto, ¿cómo se maneja la agenda electoral en estos temas? Porque es importante mencionar que cuando estamos hablando de estos temas, no se están hablando de algunos intereses corporativistas, ¿no? Sino de un recurso natural para toda la sociedad. ¿Te parece que hay margen para plantear una discusión en ese sentido? Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para plantear esa discusión. En los últimos 15 años, Uruguay avanzó mucho en comprender que los temas ambientales no se pueden resolver si no es con la participación de todos los actores. Y cuando decimos todos los actores es la sociedad, la academia, las empresas, los sectores políticos, toda la sociedad. Y es así que la ley, la reforma constitucional quedó plasmado la importancia de la participación. En la ley de política de agua también tiene todo un capítulo con la participación, la ley de ordenamiento territorial, la ley de áreas protegidas, porque naturalmente las temáticas ambientales se resuelven con participación ciudadana, en Uruguay y en todas partes del mundo. Sin embargo, toda la estructura que se generó de comisiones de cuenca es desconocida, y este proyecto intenta dar por tierra con todo ese proceso. Muchas gracias, Marcela Char, por estos minutos. Ahora volvemos a estudios y bueno, es un tema que evidentemente se va a seguir manejando porque estamos a la espera de qué decisiones tomará el Ministerio de Ambiente con respecto a lo que planteaba recientemente el académico, y también porque es un año en el que muchas cosas vinculadas al proyecto Arasati se sabrán. Bien, muchas gracias Julieta y equipo. Vamos a cambiar de tema, algo que surgió hoy y causó cierta preocupación. Una mujer denunció que un hombre se acercó a su casa diciendo ser Pablo Goncalves. Pablo Goncalves es un asesino serial que causó alarma social en la década del 90. Sí, la denuncia se presentó en la seccional 14 de Montevideo y la policía está en alerta. Esta mañana el periodista Eduardo Preve informó que Pablo Goncalves está en el país y se acercó a la casa de una mujer en la zona de Carrasco. En su cuenta de la red X comunicó: según relató la víctima a la policía, el hombre, reconocido en fotos por la mujer como Pablo Goncalves, se acercó a ella. Según pudo confirmar MBD Noticias, una mujer denunció en la seccional 14 de Carrasco que un hombre se acercó a la reja de su casa, la llamó y le dijo si conocía el caso Goncalves. A continuación afirmó que él era el propio Pablo Goncalves y le aclaró que había actuado con otras 3 personas en los asesinatos que cometió entre 1992 y 1993. Formalmente no hay confirmación en la policía y el Ministerio del Interior de que se trate de Goncalves. Además aseguran que no es posible iniciar una investigación policial por esta denuncia porque no hay un delito implícito. De todas formas, fuentes policiales dijeron a MBD Noticias que están alertas ante la alarma pública que está provocando esta información. En la década del 90, una serie de asesinatos de mujeres jóvenes conmovieron al país. En 1993, luego de intensas investigaciones, se encontró culpable a Goncalves y se lo procesó por los asesinatos de Andrea Castro y María Victoria Williams, por un delito de violación y por otro de ultraje público al pudor. Años después se agregó a su sentencia el homicidio de Ana Luisa Miller. Se lo condenó a 30 años de prisión, pero redujo la pena a 23 años por estudio y trabajo. En 2016 quedó en libertad y se fue a Paraguay, donde fue detenido por portar un arma y llevar consigo 9 gramos de cocaína. El 23 de noviembre de 2023 ingresó a Uruguay por Salto Grande, pero no se conoce su paradero. Amplía esta información y tiene otra mirada Diego Martini. Adelante, Diego. Bien, compañeros, en ese tape escuchábamos la información resumida de quién es Pablo Goncalves y de este hecho que sucedió en la zona de Carrasco. Agregamos que esa zona le corresponde a zona 2 y el fiscal que está de turno en este momento es el fiscal de turno 15, que es Raúl Iglesias, quien nos comunicó
que por el momento no ha recibido información de la policía sobre este hecho, que el único hecho de que podría llegar a configurar un delito o un hecho con apariencia delictiva podría ser que Goncalves dijo que actuó en esos homicidios que escuchábamos con otras 3 personas, por lo que podría haber otros culpables. Recordemos que Goncalves, como escuchábamos bien, fue condenado a 30 años, que es la pena máxima que admite nuestras leyes, además de que se pueden sumar 15 años más por medidas eliminativas, pero Pablo Goncalves es uno de las pocas personas que cumplió más de 20 años privado de libertad. De hecho, como escuchábamos, cumplió 23. Y para hablar de esto, estamos con Daniel Cancela, periodista que cubrió el caso de Pablo Goncalves en la década del 90. Daniel, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, preguntarte cómo te agarra esta noticia de que hoy aparentemente reapareció Pablo Goncalves. Bueno, tranquilo, digo, reapareció. En realidad él nunca desapareció, él cumplió su condena. La pena máxima, en el momento que a él lo detienen, ni siquiera se podían agregar los 15 años de medidas eliminativas, por lo tanto él podía ser condenado a 30 años. Fue condenado a 30 años, es lo que dispone la ley, tuvo la pena máxima, redención de parte de la pena por haber estudiado, y la deuda que él tenía, a mí no me gusta hablar de justicia, pero digo, fue absolutamente con arreglo a derecho todo lo que él hizo. Cumplió con todas no tiene arreglo lo que él hizo, pero digo, por lo que se lo condenó, digamos así. Pero ya está. Me llama mucho la atención que nosotros todos, yo por supuesto me incluyo, sigamos pendientes de Goncalves, 30 años después. Yo usaba pelo en aquella época, era joven. Mis hijos eran chicos, soy abuelo y seguimos con Goncalves. Daniel, ¿lo entrevistaste a Goncalves? No lo entrevisté, fui a hablar con él. Fui a hablar con él a la cárcel por una gestión que hizo la madre de él, que se arrimó. Fui en más de una oportunidad y otras veces lo vi cuando visité otras cárceles, particularmente en Cárcel Central. ¿Cómo era? Cuando... un tipo normal, vos hablabas con él, una cuestión, no era ningún genio en la cárcel, no era ninguna cuestión muy destacada, una cuestión común y corriente, como cualquier recluso que estaba ahí. Pero nunca reconoció sus delitos. Nunca, siempre dijo que se estaba comiendo un garrón, que él estaba preso por cuestiones políticas, que se precisaba aclarar el crimen de Ana Luisa Miller y que lo iban a buscar, y que él no tuvo nada que ver ni con los 3 homicidios, ni con la violación por la que también se lo condenó. Siempre lo negó. En algún momento él tomó la iniciativa de hacer una entrevista larga, pero yo le dije que yo lo entrevistaba si conseguíamos los permisos, solamente si podía leer todo el expediente, porque había partes que en ese momento el juez me lo negó, que era el doctor Corujo, que lo condenó en primera instancia, y en ese momento a mí me costó, yo después terminé de acceder, él me dio su versión de los hechos, no se ajustó a lo que quedó en el expediente probado, y bueno, después fue un tema judicial que a mí me queda grande, yo no soy abogado, ¿no? Daniel, para cerrar, vos decías ahora que no podés creer que 30 años después sigamos hablando de él. Sí. Bueno, participaste de un podcast que relató su historia. En ese momento, obviamente, todos los medios, todos los periodistas estaban con el caso. Todo el mundo, le mando un beso muy grande a Natalia Novés, me acuerdo lo que era, de todos los canales. En aquellos años yo trabajaba en Subrayado. Todos los canales, todos los diarios, todas las radios, estábamos pendientes de lo que ocurría. Fue un sacudón enorme lo que pasó. Y por lo que se lo condenó a él es una barbaridad. Lo que yo no termino de entender, pero no estoy juzgando, estoy diciendo que no entiendo. Por lo tanto, no me parece ni bien ni mal. No entiendo por qué el tema Goncalves nos sacude tanto. Hay una cosa que a vos te va a parecer broma. Mis nietos saben quién es Goncalves, no por mí, ¿eh? Yo tenía 30 y pocos años cuando todos los homicidios.
Se ve que es algo que nos movió, algo de lo que él no tiene culpa, de lo que nos movió no tiene culpa. Él tiene culpa si la tiene de todas las cosas que se le reprochan. La justicia dijo que sí. Gracias, Daniel. A ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, y como decíamos entonces y escuchábamos, la policía, digamos que tiene cierta alerta por este episodio que sucedió y el fiscal Raúl Iglesias espera si la policía le traslada el caso. Gracias, Diego y equipo. Ahora pasamos a la agenda de la campaña electoral porque el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, dijo que en Uruguay aumentaron la desigualdad y también la inseguridad y la marginalidad y que hay más de 3.000 personas viviendo en la calle. También destacó la necesidad de pensar al país por regiones y no desde el centro a la periferia. En esta zona del país, los problemas que se repiten en todo el país se multiplican por 2 o más. Porque si el tema de la desocupación es un problema nacional, en la Artigas parece un tema endémico a esta altura. Porque si el tema de la informalidad es un problema en todo el país, en Artigas es también endémico. Y los problemas sociales en la zona de frontera, en las zonas más alejadas de los centros de poder, son mucho peores. Y lo sabía, pero verlo es otra cosa. Por lo tanto, debemos pensar que el país que soñamos, el país que se nos viene, tiene que ser pensado no desde el centro del poder hacia la periferia, sino desde afuera para adentro. Y pensar qué cosas podemos hacer en cada región del país para potenciarlo. Orsi expresó solidaridad con los desplazados por las inundaciones y reconocimiento a quienes trabajan ayudando a los afectados. Dijo que el Estado tiene que resolver los cuidados de adolescentes, niñas y niños. Agregó que hay que pensar el problema de la seguridad con cabeza integral, con acceso a la justicia, defensorías de oficio, respetar la fiscalía, poner recursos al Poder Judicial y que las cárceles no sean más de lo que hoy son. Jóvenes pobres y adictos en el 80% de los casos. Llamó a no embelesarse ni preocuparse con las encuestas, tener la cabeza en alto ante los embates y las distracciones que se meten en la campaña. Y el precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda aseguró que la gestión de la seguridad es uno de los debes de este gobierno. También dijo que el Partido Colorado tiene a la gente más calificada para trabajar en ese rubro, la seguridad, y puso como ejemplo a su rival de la interna, el precandidato y diputado Gustavo Subía, y también a Diego Sanjurjo, que es coordinador de estrategias focalizadas para la prevención del delito del Ministerio del Interior. La seguridad ya es un eje de campaña. Y te digo más, yo creo que hoy está entre los principales debes que deja el gobierno, ¿no? No por falta de esfuerzo, yo creo que se hicieron cosas y se consiguieron algunos resultados, pero creo que la ciudadanía hoy valora que ahí hay un debe. El Frente Amplio tuvo su oportunidad en seguridad, tuvo 15 años muy malos, los blancos tuvieron su oportunidad y ahora nos toca a nosotros. Creo que el aporte diferencial que nosotros le podemos hacer al segundo gobierno de coalición está especialmente en seguridad pública. Porque tenemos los exponentes más claros y más referenciados por la ciudadanía y bien distintos. Vos tenés un Diego Sanjurjo por un lado y un Gustavo Subía por el otro, que son bien diferentes, pero con aportes de siempre de mucha calidad. Viernes, día de columna artística, cultural en 2 actos con Valeria Tanco. ¿Cómo te va, Vale? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ante una semana de turismo que para mucha gente será de descanso, con las ciudades a otro ritmo, por lo menos las que pierden más gente de la que llega, y con un festival muy importante. Con el Festival Internacional de Cine de Cinemateca, un clásico ya que va por su edición 42ª, por suerte, y tiene una vida maravillosa. En esta ocasión va a haber 200 películas aproximadamente de más de 60 países, 8 secciones en competencia más otras secciones preciosas. El año pasado, de hecho, me estaba acordando que presentamos una que es de películas musicales o relacionadas a la música, por ejemplo, que esa está este año también. Tiene que ver con las secciones que mencionabas. Ahí está, pero es fuera de concurso. Ah, mira vos, entonces, no compite. No, claro, ahí está. Entonces es buenísimo esto de que esté este festival y que cada año crezca más. Toda la información está en cinemateca.org.uy. Ahí encuentran toda la información del festival, de las películas. Si quieren ir por película, hay varias formas de entrarle, ¿no? Por películas, por secciones. Bueno, ¿y qué está pasando? Va hasta el 31 de marzo.
Lo interesante es que después continúa de alguna manera virtualmente en Más Cinemateca, el espacio en la web de Cinemateca. Una especie de plataforma. Ahí está, del 27 de marzo al 15 de abril se van a exhibir algunas de esas películas online. Bien, interesante. Y también que además sale, no solo está en Cinemateca, sino también en otras salas, ¿no? En la sala B del Auditorio Nelly Goitiño, en el Complejo Cultural Alfabeta, en Life 21 y en la Sala Citarrosa, más un espacio itinerante que va a ir por lugares de Canelones. Bueno, muy interesante también que esto salga de Montevideo, ¿no? Que pase los límites. Y hablando del festival, ¿tenés alguna cosa a modo de adelanto? Sí, vamos a hablar en nuestro próximo encuentro de una película en particular que se llama Un pájaro azul, y entonces les invito a que veamos un pequeño fragmento de su tráiler para ver de qué vamos a hablar. A ver. Describímela. ¿Qué importa? Describímela. Es mediana, normal, tiene el pelo corto, ojos claros, no sé. ¿Es linda? No. ¿No es linda? No. ¿O te gusta mucho? No. ¿Te calienta? No, Valeria, no. ¿Es inteligente? No. ¿No? No. ¿Divertida? ¿Estás enamorado? No. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué me estás contando todo esto? Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá, demasiado lejos. Próxima estación, la buena es complicado. Primavera sin tu amor. Cambiamos de tema ahora. Les contamos que el Sindicato Magisterial de Montevideo se movilizó esta tarde señalando que hay 400 personas, maestros y maestras, que no tienen cargo. Llaman a que el CODICEN no reajuste los grupos y proponen que haya duplas docentes para acompañar los procesos pedagógicos. La situación es la siguiente, queremos denunciarlo. En las escuelas existen grupos superpoblados con 30 o más niños y hay falta de cargos para cubrir y para atender como corresponden estas situaciones. Ademo Montevideo, la Federación Magisterio, le hizo un planteo concreto a las autoridades con respecto a dos temas importantes. La posibilidad de desdoblar estos grupos, que haya 2 docentes por grupo para mejorar, por lo menos en este año, las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y que por este año no se haga más reajuste de cargo, que es una situación muy compleja, que es cuando un grupo pasa a tener 17 de matrícula, se reajustan y se juntan 2 grupos con 16, lo que genera el grupo de 32, lo que volvemos a generar el mismo problema que estábamos tratando de combatir. Esos son los planteos concretos y eso afecta y ha afectado, y tenemos casi 400 compañeras sin trabajo. Además de lo que venimos denunciando nosotros y toda la CCEU, de que los recortes existen, que los recortes están y que esto es una muestra evidente de que han bajado los recursos y los cargos a disposición de los compañeros. Y el sindicato metalúrgico realizó un paro nacional parcial con movilización hacia el Ministerio de Industria, Energía y Minería por el cierre de la empresa naval Chacos y el despido de 11 personas de la firma Classiens en Colonia. También se reclamó que haya un convenio colectivo específico en los rubros de la electrónica y del plástico. Al movimiento sindical ningún gobierno le regala nada. Sí hay diferentes sensibilidades y eso hay que reconocerlo, pero nosotros estamos convencidos que en el área industrial tenemos que el año que viene, porque de este gobierno ya no queremos hablar, porque lamentablemente lo único que se logra es que te digan si no sos competitivo quedas afuera. Entonces estamos esperanzados de alguna manera que haya un cambio de signo, que haya más sensibilidad industrial y en ese sentido vamos a hacer los planteos. Pero estamos seguros que vamos a tener que, además del planteo y del plan que estamos reivindicando, tenemos que movilizarnos colectivamente como sindicatos industriales, como PCNT y como UNRWA. ¿Cuál es la situación puntualmente de Tesacos y en Colonia? Bueno, en Colonia echaron 10 compañeros, se afiliaron y a los 2 días o 3 ya los echaron, tremenda represión antisindical. Y en Saco la empresa definió que no es un buen plan de negocios traer un dique flotante nuevo o usado, y cerró el plan de negocio en Uruguay y cierra la empresa y quedan 200 familias por el camino. Seguimos reivindicando que cualquier proyecto nuevo que venga, que el gobierno esté dispuesto a darle el espejo de agua, que traiga un dique y a su vez la obligación de que tome a los trabajadores despedidos en esta empresa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con el hecho del día. Un atentado terrorista en una sala de conciertos y un shopping en Moscú ha dejado hasta el momento 40 muertos y más de 100 heridos, pero podrían ser más porque este ataque, además de haber sido perpetrados por 3 hombres uniformados que la emprendieron a tiros contra todos los que encontraron, llevaron a cabo algunas explosiones que terminaron incendiando el edificio, lo cual podría generar mayor cantidad de víctimas. Estado Islámico aparentemente ha sido el autor y ha reivindicado este acto que en un principio las autoridades rusas atribuyeron a elementos ucranianos, algo que por ahora se ha desestimado, generando una nueva tensión con ese país con el que está en guerra, y las autoridades rusas siguen investigando el trasfondo de este hecho que no termina acá. Han recibido comunicados y solidaridad de todas partes del mundo, pero vuelve a poner sobre el tapete, si esto se confirma, la presencia de Estado Islámico, en este caso en Rusia. Al menos 40 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en el ataque terrorista que se ha producido este viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicado en la provincia de Moscú, cuando varias personas con ropa de camuflaje y armadas con fusiles irrumpieron en la sala de conciertos y abrieron fuego contra los visitantes, desatando un fuerte incendio que ha consumido casi todo el edificio y se reporta el derrumbe del techo. La Cancillería rusa atribuyó a un sangriento atentado terrorista lo ocurrido, afirmando que toda la comunidad internacional debe condenar este crimen odioso, según dijo la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zaharova. Según el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia, se están llevando a cabo operaciones para rescatar a personas del tejado del edificio, utilizando equipos de elevación, mientras la Guardia Nacional está buscando a los autores del atentado. El gobierno ruso ha reforzado las medidas de seguridad en los aeropuertos y estaciones de tren de Moscú, y el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, anunció que se cancelarán todos los acontecimientos deportivos, culturales y públicos de gran envergadura este fin de semana. Y la propuesta de un alto al fuego que llevaba por primera vez Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado a raíz del veto que han impuesto 2 países que tienen ese derecho, integrantes del Consejo, China y Rusia. Argumentaron que el proyecto de Estados Unidos no beneficiaba en nada a los palestinos y que, por el contrario, seguía permitiendo el avance de las tropas israelíes. Por otra parte, en el terreno, Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, trata de convencer al gobierno de Israel de que no lleve a cabo su intervención terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, donde está la mayor cantidad de refugiados, aunque por el momento el gobierno de Benjamín Netanyahu no piensa ceder en esa intención. La resolución, que se había negociado durante un mes y necesitó al menos 6 borradores, fue rechazada por su vocabulario, pues en palabras del embajador ruso Vasily Nevencia, previas al voto, tildó de hipócrita el texto porque Rusia consideró que no llamaba claramente al silenciamiento de las armas, sino que se limitaba a considerar imperativo un alto al fuego inmediato y sostenido para proteger a los civiles de ambas partes. China y Rusia simplemente no quisieron votar a favor de un proyecto redactado por Estados Unidos porque prefieren vernos fracasar a que el Consejo tenga éxito, criticó la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, denunciando una decisión cínica de parte de estos países. La resolución pedía un alto al fuego inmediato y sostenido que duraría aproximadamente 6 semanas y permitiría la entrega urgente de la necesitada asistencia humanitaria, ya que toda la población de Gaza encara una situación de hambre, como remarcó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que actualmente puja por una tregua en medio de su 6ª gira por Medio Oriente desde que estalló la escalada del conflicto hace más de 5 meses. La conmemoración del Día de la Memoria y la Justicia en Argentina este próximo domingo 24 de marzo se da en condiciones muy especiales. Es el primer acto que se da dentro del gobierno de Milei, un gobierno que ha reivindicado y ha sido también muy favorable al negacionismo con respecto a los crímenes de la dictadura. Todo esto se da en medio de un clima de mucha tensión, hostilidad y también de algunos episodios como el que ha ocurrido en la ciudad de La Plata con una integrante del grupo colectivo Hijos. En el primer año de gobierno del presidente Javier Milei, las calles volverán a hacerse eco del reclamo de memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y replicarán las denuncias hacia el plan económico de ajuste y el negacionismo de la dictadura por parte de la actual administración. A 2 días del 48º aniversario del golpe y en medio de rumores de concesiones para los criminales de lesa humanidad, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, desbarató un intento de que los represores presos se beneficiaran con la prisión domiciliaria.
El hecho forma parte del ambiente que se vive en la Argentina en la previa de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha, al tiempo que fuentes oficiales confirmaron que la Casa Rosada difundirá un video en el cual el Ejecutivo dará su versión de los hechos. En ese contexto, el secuestro de una mujer en su domicilio en La Plata, militante de la agrupación Hijos, que sufrió amenazas de muerte, torturas y abuso sexual por parte de 2 hombres que solo se llevaron de su casa documentos de la organización y dejaron un mensaje con el eslogan de Milei, «Viva la libertad, carajo», encendió las alarmas de grupos de derechos humanos y partidos políticos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Mejor refugiarse en la ficción y por eso nos metemos en la segunda parte de la columna cultural para hablar del Festival de Cinemateca y en particular de una recomendación. Sí, una recomendación que es que se va a preestrenar dentro del marco del festival el lunes esta película que se llama Un pájaro azul, que es una película dirigida por Ariel Rotter, en la que están Julieta Silverberg y nuestro Alfonso Tort. Es una coproducción argentino-uruguaya, la parte uruguaya es minoritaria, entonces, es más del lado argentino que del lado uruguayo. Bien. Pero en estas lógicas, lo interesante es que está Alfonso al frente. Es una comedia, en realidad decirle comedia, es un drama. Es un drama de un muchacho de 40 y pico que está como en un punto de la vida en el que tiene temas con sus vínculos, con su vínculo con su pareja, con el que hace muchísimos años que están tratando de tener un hijo, de concebir, y tratamientos mediante y todo, y con su papá, ¿no? Él es huérfano de mamá y entonces su vínculo con su papá también ahí lo encontramos en ese momento. Las actuaciones son maravillosas, es una película muy linda, muy pequeña, pero muy linda, que a uno lo toca en varios lugares, se lo puede tocar, ¿Cómo es más eso de si es muy cogeneracional. pequeña? ¿Cómo es eso? Y sí, porque es chiquita, o sea, no pasa nada, no pasan grandes cosas, no tiene estridencia. El valor ¿no? de la historia y de la vivencia. Ahí está, y de lo que va pasando con el personaje, ¿no? con el protagonista que está interpretado por Alfonso Tort. Y además tiene unas músicas muy lindas, pero si te parece bien podemos ver a Alfonso Tort hablando de esta interpretación y de esta película de Un pájaro azul. Muy bien. Un pájaro azul es una historia que a mí me llega hace ya 4 años y cuando leí el guión me pareció fascinante porque era como que si estuviese atravesado por ese guión, porque sobre todo es una película que habla sobre una generación. La película tiene como un arco, diría yo, que es el arco que hace el personaje, ¿no? Sin contar mucho de qué va, yo creo que atraviesa 2 crisis este personaje, una con su pareja y otra con su padre. En estos 2 vínculos él va durante la película a hacer una transformación, un cambio de dejar un poco la niñez a pasar a una madurez, a una cuestión más adulta. También creo que es una película muy generacional, en el sentido de que trata problemas de pareja que tienen 40 años, ¿no? La fidelidad, el tener hijos. Esta es una pareja que está buscando un hijo hace 6 años. Creo que en ese sentido es una película muy contemporánea. Yo creo que el que la vaya a ver se va a sentir identificado en este sentido, ¿no? Como, bueno, quizás a mí también me pasan cosas o me pasaron cosas que se ven en la película. Vamos a ir a la pausa con música. ¿Qué elegiste y por qué? Antes, un segundo nada más, reitero, lunes 25 con el equipo de la película en el Festival de Cinemateca. En Cinemateca se presenta esta película, se preestrena y después a partir del 4 de abril está en cines. Bien. Y lo que elegimos para irnos es que esta película tiene 4 canciones, básicamente. Una de Eduardo Mateo, una de La Foca, una de Rosario Blefari y una de Romina Pelufo. Y me encanta irme con esta canción de esta cantautora uruguaya que hermosa, que se llama Como los caballos, así que si te parece nos vamos con ella. Muy bien, vemos y escuchamos.
enloquecer. Dicen que tengo que ser como los caballos. No mirar para los costados. No mirar como los caballos. Como los caballos. Como los caballos. Bloque final de la edición central de MBD Noticias con pronóstico del tiempo. Un pronóstico que viene lindo para los próximos días, soleado, algo nuboso. Mañana que comienza esta semana de turismo criolla para algunos Semana Santa, sábado 23 de marzo, 12 la mínima, 24 la máxima. Pasamos al domingo 24 de marzo, 16 de mínima, 25 de máxima, algo más de nubosidad, pero sin pronóstico de lluvia en Montevideo y área metropolitana. Bueno, Intene, nos vamos, pero tenemos muchas invitaciones para hacerles porque ya viene Lado B. Sí, como siempre. Vamos a tener una transmisión especial de Las Criollas en TV Ciudad desde mañana a las 13 horas. Claro, como todos los años, mañana empieza la correspondiente a esta Criolla del Prado, Semana Criolla del año 2024, así que dejamos la invitación y vuelve la información el lunes. El domingo a las 19 horas Eso vuelve es cierto. la información. Eso es cierto. Luego el lunes a las 8 de la mañana, a las 13 y a las 18:55 nosotros nos reencontramos nuevamente con ustedes. Yo me refería a esa cita del lunes, pero antes el domingo habrá una linda propuesta periodística. Lindo fin de semana, buen arranque de turismo. Y buenas vacaciones para los que las tienen ahora, así que a disfrutar. Que pasen bien.